Cordial saludo. El presente video intenta hacer una reflexión sobre los retos y los avances en política pública educativa en Colombia y especialmente en el municipio que nos encontramos, San Pablo Sur de Bolívar. Para eso hemos invitado al profesor Gabriel Martínez Peña, quien ha sido docente por más de 20 años, ha sido rector de la Institución Técnica Agropecuaria y Comercial de San Pablo, conocedor de la problemática de la educación pública en Colombia y de los avances en normatividad en las 2 últimas décadas. Profe, con el saludo inicial y agradeciéndole su respuesta a la presente invitación, tenemos que desde la Ley 115 de 1994, distintos gobiernos han promulgado una compleja serie de normas para avanzar en el sistema educativo. ¿Usted cree que después de 20 años podemos hablar de avances en cobertura y calidad en el país, especialmente en la región del sur de Bolívar? Carlos, muchas gracias por la invitación muy cordial. Es una pregunta que requiere entender de política pública. El Estado colombiano rompe la tradición educativa con la expedición de la Ley 115 del 2014, la cual reglamenta toda la educación que se imparte a los colombianos. Sin embargo, en el apunte especial de cobertura y calidad, habría que resaltar unos detalles como es el concepto de cobertura y el concepto de calidad, entendido como una formación integral de estos dos procesos. En Colombia parece ser que no fuimos capaces, inclusive hoy, en entender que estos dos procesos son integrales, de manera tal que la cobertura fue entendida como el proceso para cerrar la brecha en donde muy pocos colombianos tenían educación de calidad y muchos colombianos no tenían acceso a la misma. Entonces, esta brecha educativa se intentó cerrar abriendo espacios de ingreso a los salones, a la infraestructura educativa nacional, incluso de pronto dejando por fuera la calidad como tal. Entonces observamos cómo el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, pasó de 500.000 alumnos a 1 millón en un año. Es decir, con los mismos salones, con los mismos docentes, con la misma infraestructura, con la misma dotación, pero el fin era llenar los salones. Entonces, la pregunta es ¿dónde quedó la calidad o de qué calidad hablamos? Más grave, el Congreso, el presidente pide, con base en la ley, el decreto 2355, si no mal recuerdo, y entonces facilita la contratación de particulares, incluso de iglesias y de confesiones religiosas, para atender, comillas, la demanda por el servicio educativo. Esto genera obviamente una actividad mercantil sobre cobertura. Entonces comienza la frase ideal: maestro tiene que salir a buscar alumnos. Y yo diría, los contratistas salieron a ofrecer el servicio por el valor que el Estado puso por cada alumno. Entonces se desaparece nuevamente el concepto integral de cobertura y calidad. Finalmente, para acortarte la calidad, el Estado colombiano, cuando se da cuenta que la cobertura avanza en una forma desmedida, expide el decreto del 0230 para la evaluación de los colombianos, e incluso en ese decreto en una parte dice, en uno de sus artículos, que no pueden repetir o no ser promocionados el 5% o más de los estudiantes, lo que implicaba que el 95% de los estudiantes por decreto tenían calidad. Es decir, la calidad no se medía en ese momento con un decreto. Sin embargo, después de muchos esfuerzos, el Estado crea el índice sintético de calidad educativa, el famoso ICE, en los cuales los componentes que tiene este número de calificación
olvida de que la formación, la educación es formación integral de nuestros ciudadanos. Entonces tenemos un índice sintético que nos mide unos factores que no representan la realidad del colombiano. Entonces tenemos una cobertura muy alta en nuestro país actualmente por una calidad muy baja. Profesor Gabriel, en estos avances normativos el gobierno ha promulgado el decreto 1278 del 2002 y ha reiterado años después de que con base a este nuevo estatuto docente se han logrado avances en calidad. ¿Cuál es su percepción? ¿Realmente hemos alcanzado avances por este nuevo estatuto docente? El 1268 es un decreto de profesionalización docente, dejando vigente el decreto 2277 expedido en el 79. Es decir, que con esa diferencia de casi 20 años, permanecen dos decretos que profesionalizan la educación. En el 2277, cualquier persona podía ser idónea para ejercer la profesión docente. En el 1278, esta calidad del docente la exige ya como profesional o como un título académico, comenzando con el normalista y terminar en profesionales, incluso con profesiones no docentes. El Estado consideró en su momento de que vinculando profesionales distintos a la docencia posiblemente iba a mejorar el índice de la calidad. Pero nuevamente, como notábamos en la pregunta inicial, la calidad no es solamente un conocer, no es solamente un saber, es una formación integral. El hecho de cualificar el docente no es directamente proporcional al mejoramiento de la calidad del aprendiz. Teníamos que haber atacado no solamente una rama del compromiso de aprendizaje. Hay docentes, hay estudiantes, hay padre de familia, hay contexto, hay entorno, hay dotación, hay una cantidad de elementos que incluyen en la calidad y no un decreto. De suerte tal que hoy vemos en el 1268 que por demás lesiona intereses particulares de los docentes comparado con el 2277, al extremo que hay docentes que aún teniendo el aval de universidades en su capacitación, aval de que este docente ha hecho todo el esfuerzo por superar su propio saber y no puede ascender porque tiene que estar sometido a una evaluación que primero el docente no sabe qué le van a evaluar y segundo nunca va a poder ascender o nunca va a poder hacer carrera profesional como lo hace cualquier profesión. Entonces no entiendo cómo el 1278 pueda mejorar la calidad. Incluso ofrecieron mejores sueldos para estos docentes que para los del 2277, pensando de que con eso se estimulaba la calidad. Resultado, hoy seguimos ocupando los últimos puestos en evaluaciones internacionales. En esos avances normativos, como pieza importante, el gobierno expidió el decreto 1290 del 2002, el cual contiene un sistema de evaluación a los estudiantes y de promoción. ¿Usted cree que el mencionado decreto va en el mismo camino del mejoramiento de la calidad educativa en Colombia? El 0230, que es el decreto de evaluación, fue actualizado en el 1290 en la parte atinente al porcentaje que hablábamos, de que el 5% era el único posible porcentaje en el cual los estudiantes podían reprobar. El 1290 deja en manos de las instituciones qué porcentaje de estudiantes es el que va a reprobar. En cuanto a calidad, aunque el 1290 abre un amplio recorrido sobre los diferentes tipos de evaluación, olvida que en este país tenemos diferentes profesores de diferente formación previa. Entonces tenemos profesores tipo A que apenas hicieron primaria, profesores tipo B que solo fueron bachilleres, profesores normalistas, profesionales, licenciados, etcétera,
que vienen en diferentes épocas de formación. Es decir, que las instituciones formadoras de docentes han venido avanzando en diferentes modelos educativos, pero los docentes se quedaron en diferentes modelos de evaluación. Entonces, fíjate, hay docentes que todavía ejercitan la evaluación por objetivos, por temas, subtemas, otros por contenidos, otros por estándares, otros incluso por DBA. Ahora hablamos de lo mínimo que debe saber un estudiante. Y los más avanzados hablamos por competencias. Entonces hay diferentes modelos de evaluación en el país vigente, al extremo de que el IFES, hoy el Instituto para la Evaluación y no para el Fomento, el IFES hace, diseña y aplica evaluaciones que son de competencias, es decir, en la cual el estudiante aplica lo que sabe. Debe saber aplicar los conceptos adquiridos. Sin embargo, usted llega al salón de clase y todavía encuentra profesores que están preguntando en qué fecha nació Bolívar. Es decir, este tipo de situación generalizada en el país, yo podría atreverme a decir que no hay un 10% de los docentes colombianos que vienen aplicando el concepto de evaluación por competencia, mientras tenemos un 90% todavía en el desconocimiento. De pronto no es el desconocimiento, ha faltado del Estado entrar en ayudar a que estos docentes se perfeccionen, se actualicen, nuevamente reorienten sus conocimientos en este aspecto. Entonces, hablar de que este decreto mejora la calidad, no le veo coherencia en lo que se hace. Había que primero mejorar la base, es decir, los docentes que se tienen, para luego generalizar el modelo de aplicación. El panorama laboral de los jóvenes futuros egresados es algo que nos preocupa a todos. En ese sentido, el gobierno ha tomado unos avances normativos en cuanto a articular lo que se ve en la educación media y el mundo productivo. ¿Cuál es su percepción sobre este tema? Aquí también parece que tenemos nuevamente una visión del Estado diferente a la realidad colombiana. Cuando se inician los procesos de articulación de la media con la educación superior, hoy hablamos de educación terciaria, era porque los porcentajes de estudiantes que egresaban de la media, es decir, del bachillerato, para ingresar a la universidad estaban del orden de 7 alumnos de 100 posibles. Esto quiere decir que el acceso a la educación superior solamente abría sus puertas para 7 estudiantes de 100 bachilleres. La pregunta era en dónde quedaban los 93 bachilleres. Entonces había una brecha. No estaban preparados para trabajar, ni tampoco tenían información suficiente de calidad para entrar en la educación superior. ¿Qué hacemos con esa gran población? Entonces, esto era un reto nacional y entonces se dijo, hay que cerrar otra brecha. Este país está lleno de brechas y de abismos. Entonces aparece la normatividad nuevamente en Colombia, en el cual se genera la educación para el trabajo y aparecen todos los ITAs, institutos técnicos, tecnológicos, de garaje, de esquinas, de lo que usted quiera. Hasta en hotel se trabajaba y todavía los hay. Entonces ahora tenemos bachilleres que no saben para el trabajo nada, que no están preparados para la universidad y que no tienen otra cosa que hacer que esperar quién le ofrece, dentro de aquellas situaciones que conoce este país, que habla de paz y no sabemos dónde se ubica. Entonces, preocupado nuevamente, el Estado dice, no, el SENA es nuestro caballito de batalla. Vamos y mandemos al SENA para que nos tomes estos bachilleres, los metan en un cuento que llamamos articulación, los preparamos o los medio preparamos, lo amarramos y tenemos caldo de cultivo para que cuando salga de bachiller, si no tiene la opción universitaria, tiene la opción SENA, a que al menos haga un ciclo propedéutico, que entre aunque sea de técnico. Si le va bien, de pronto llega a tecnólogo, Entonces se crea ese mecanismo. Nuestra institución, la IETA, tiene una articulación de hace
más de 15 años, desde el 2002. Afortunadamente en nuestro entorno, como era lo único que existía, ha sido el único caldo de cultivo de alimentos de las empresas agropecuarias de la región. Es decir, nuestros egresados que no tienen la opción de llegar a una universidad por recursos, por limitaciones, por su capacitación, han terminado vinculados en la agroindustria palmera, egresados de nuestra institución. Sin embargo, observamos que hoy, en la actualidad, hay universidades que ofrecen este tipo de articulación independientemente de SENA, pero la intención que tienen es captar estudiantes para engrosar su cobertura. Esto tiene una connotación obviamente económica, más que de calidad, como a decir, más mercantilista. Profesor, finalmente, ¿cuáles son sus reflexiones sobre el panorama a mediano y largo plazo de municipios marginados como el nuestro, San Pablo Bolívar, de cara a toda esa política educativa que se ha embarcado el último gobierno, de lograr de Colombia que sea la más educada, de las pruebas saber, de las pruebas PISA, de la jornada única? A mediano y a corto plazo tengo una gran preocupación porque no va a suceder que la calidad se va a disparar, no va a pasar. A largo plazo, el Estado tiene que sentarse con aquellos que saben de educación, de pronto invitar a las centrales sindicales, a FECODE, a ASIA, a VIDA, a tantas centrales que hay compañeros que saben mucho y que probablemente puedan aportar para que este proceso de corto y mediano y largo plazo realmente se refleje en una calidad de los colombianos. San Pablo en este momento mantiene los índices por debajo del promedio nacional de evaluación de los colombianos y hemos hecho todo el esfuerzo para que estos muchachos al menos mantengan el nivel de promedio nacional, pero nos encontramos fallas en la infraestructura, fallas en la dotación, fallas incluso en el tejido social de nuestro contexto y nuestro entorno. Tenemos grandes dificultades para la actualización y perfeccionamiento del docente. Incluso, y no sé si usted ha notado, que hoy en día estamos nombrando docentes con el apoyo y respaldo político, ya ni siquiera el concurso de mérito hace mérito, ya se roban los exámenes. Los últimos exámenes yo me presenté y los vendieron a 4 millones de pesos. Es decir, ¿a dónde está? Ya la corrupción permeó la calidad, que es más triste. Pero a mí me preocupa mucho que San Pablo, con 6.000 kilómetros cuadrados, con 32.000 habitantes, todavía no tengamos al menos el promedio de la calidad o el promedio de respuesta que tienen los colombianos ante la prueba del Estado. Profesor Gabriel, finalmente queremos agradecerle su participación en esta reflexión muy importante para todos. Amigos, fue un placer estar acá. Esperamos que con las reflexiones hechas en esta entrevista se ahonde el análisis a la efectividad de la gestión pública educativa en Colombia. Muchísimas gracias.